Él tenía 5 años y nunca había hablado. Ella lo amaba como sangre propia, pero no era su madre. Cuando decidió irse para siempre en Nochebuena, el niño abrió su boca por primera vez y susurró una palabra que rompe corazones: mamá. La nieve caía contra las ventanas del penthouse mientras Isabel secaba el cabello rubio de Mateo. El niño de 5 años mantenía sus ojos azules fijos en ella, como si temiera que pudiera desvanecerse si parpadeaba. «Listo, mi amor», Isabel señaló en lenguaje de signos, sus manos moviéndose con gracia natural. «Ahora estás limpio y hueles delicioso». Mateo sonrió y envolvió sus brazos alrededor del cuello de ella. Isabel cerró los ojos, respirando el aroma a champú infantil. 3 años. 3 años cuidando a este niño como si fuera su propio hijo. 3 años amando a una criatura que el destino no le había dado, pero que la vida había colocado en sus brazos. «Lo malcrías demasiado». La voz grave la hizo abrir los ojos. Sebastián Vega estaba en el marco de la puerta, todavía con el traje gris oscuro de la oficina. Sus ojos grises la observaban con una intensidad que ella no lograba descifrar. Isabel sintió el calor subir por su cuello. ¿Cuántas veces la había encontrado así, abrazada a su hijo? «El cariño no malcría a nadie, señor Vega», respondió, arreglando la ropa de Mateo. «Especialmente a un niño que necesita tanto afecto». Hubo una pausa pesada. Isabel se arrepintió inmediatamente. Nunca criticaba la forma en que Sebastián criaba a su hijo. «Tienes razón», él dijo suavemente, sorprendiéndola por completo. «Debería estar más presente». Sebastián se acercó y se arrodilló frente a Mateo. El niño lo miró con alegría mezclada con timidez. Isabel observó con el corazón apretado. Padre e hijo, tan parecidos físicamente, pero tan distantes. Sebastián intentó hacer señas torpemente. Mateo rió y corrigió los gestos de su padre con paciencia. Isabel sintió las lágrimas arder. Estos momentos entre ellos eran demasiado raros, demasiado preciosos. «Dice que pareces un robot haciendo señas», Isabel tradujo, incapaz de contener una sonrisa. Sebastián rió, un sonido ronco que ella escuchaba tan pocas veces. «No está equivocado, tú eres mucho mejor en esto. Es práctica». Isabel tomó una toalla. «Pero a él le encanta cuando lo intentas». Efectivamente, Mateo estaba radiante, mostrándole a su padre el dibujo que había hecho. Un hombre con traje tomando de la mano a un niño. «¿Soy yo?», Sebastián preguntó, tomando el dibujo con cuidado. Mateo asintió, señalando las figuras y luego a ambos. Isabel vio algo quebrarse en el rostro de Sebastián, una emoción cruda, dolorosa. Él atrajo a Mateo hacia un abrazo apretado, escondiendo su cara en el cabello del niño. Ella desvió la mirada, sintiendo que invadía un momento privado. Discretamente salió hacia la cocina. Sus manos temblaban mientras picaba verduras. Esa escena la había afectado más de lo debido. No tenía derecho a sentir celos de ese abrazo, de esa conexión. No tenía ningún derecho sobre ellos. «¿Estás bien?», Isabel casi deja caer el cuchillo. Sebastián estaba en la entrada de la cocina observándola. «Sí, claro, solo concentrada en la cena». «¿Siempre te concentras tanto que tus manos tiemblan?». Él notaba todo. «Ha sido un día largo», respondió, picando las verduras con más fuerza. «Mateo está en la sala viendo su programa. Tienes 15 minutos antes de que te busque». Isabel sonrió a pesar de la tensión. «Tiene un reloj biológico impresionante. Te ama». Las palabras quedaron suspensas entre ellos. Isabel dejó de cortar, pero no se volvió. «Yo también lo amo», respondió en voz baja. «Es imposible no amar a ese niño». «Lo sé». Había ternura en la voz de Sebastián, una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado. Isabel se dio vuelta. Él estaba más cerca de lo que imaginaba. Tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la sombra de la barba al final del día. «Gracias», Sebastián dijo, «por todo lo que haces por él, por nosotros. No necesitas agradecerme».
Es mi trabajo. No es solo trabajo. Él vaciló. Veo cómo lo cuidas, cómo juegas, enseñas, consuelas, haces por él todo lo que yo debería hacer. Señor Vega, Sebastián, por favor, llámame Sebastián. Isabel tragó saliva con dificultad. 3 años trabajando en esa casa y nunca lo había llamado por su nombre. Siempre había mantenido la distancia profesional, la barrera segura entre empleada y patrón, esa línea invisible pero firme. Sebastián, ella probó la palabra en sus labios, sonaba demasiado íntima, demasiado peligrosa. Eres un buen padre, solo estás tratando de sobrevivir. Criar un hijo solo no es fácil. Pero no estoy solo, tú estás aquí. La forma en que lo dijo, como si su presencia fuera esencial, vital, insustituible, hizo que el corazón de Isabel se acelerara violentamente en su pecho. Necesito terminar la cena. Fue una excusa débil, transparente, pero Sebastián retrocedió dándole espacio. Por supuesto, estaré con Mateo. Cuando él salió, Isabel se apoyó contra la encimera, intentando controlar su respiración acelerada. No podía sentir esto. No podía permitirse interpretar esas palabras, esa mirada, esa cercanía, como algo más que gratitud profesional. Sebastián Vega era su jefe, un hombre poderoso, dueño de uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes del país. Y ella era solo la niñera, una mujer común que cuidaba a su hijo. Además, ya se había ilusionado una vez, ya había creído en promesas de amor que se desintegraron como ceniza entre sus dedos. No cometería el mismo error nuevamente, no sobreviviría a otra decepción así. La cena transcurrió en la rutina habitual. Isabel preparó pasta con salsa boloñesa casera, el platillo favorito de Mateo, y sirvieron en la mesa de la cocina, más acogedora que la inmensa mesa del comedor formal. Mateo comía con entusiasmo contando en señas sobre lo que había aprendido en la escuela especial. Sus maestros decían que era brillante, creativo, capaz de comunicarse con claridad creciente a pesar de su limitación auditiva. Isabel traducía para Sebastián, quien escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas apropiadas. Ella notaba el esfuerzo que él hacía para estar presente, para no revisar el celular que vibraba constantemente en su bolsillo. La maestra dice que está progresando mucho con la lectura. Isabel comentó mientras limpiaba la boca de Mateo con una servilleta. Dice que tiene una comprensión excepcional para su edad. Sebastián se animó visiblemente. Eso es maravilloso. Siempre he sabido que es inteligente. Es muy inteligente, Isabel sonrió. Y sensible. Capta emociones que muchos adultos ni siquiera notan. Como si supiera que hablaban de él, Mateo miró entre los dos adultos con curiosidad evidente. Isabel le señaló que papá estaba muy orgulloso de él. La cara del niño se iluminó de una manera que partió y recompuso el corazón de ella simultáneamente. Después de la cena, Isabel bañó a Mateo nuevamente porque se había manchado completamente de salsa y lo preparó para dormir. El ritual nocturno era sagrado. Pijama suave, cepillado de dientes, cuento antes de dormir. Esta noche, Mateo eligió el libro sobre animales del bosque. Isabel se sentó en el borde de la cama, el niño acurrucado contra ella, y comenzó a leer. En realidad, señalizando la historia mientras Mateo tocaba las páginas, sintiendo las texturas diferentes de las ilustraciones. No se dio cuenta de cuándo Sebastián entró a la habitación. Solo lo notó cuando levantó la vista y lo vio recargado en la puerta, observándolos con una expresión que ella no lograba descifrar completamente. Algo en el pecho de él parecía estar desmoronándose lentamente. Como si al ver esa escena, su hijo en los brazos de Isabel, los dos inmersos en su propio mundo silencioso y amoroso, finalmente comprendiera cuánto se había perdido, cuánto todavía estaba perdiéndose cada día. Isabel terminó la historia y arropó a Mateo, besando su frente con ternura. «Buenas noches, mi amor.
Sueña cosas hermosas. Mateo sostuvo su mano, sus ojos grandes suplicando que no se fuera todavía. Estoy aquí. Ella señaló con la mano libre. Siempre estaré aquí. Era una promesa que hacía todas las noches. Una promesa que creía poder cumplir para siempre. Una promesa que no sabía que pronto tendría que romper. Cuando Isabel finalmente salió del cuarto, dejando a Mateo casi dormido, Sebastián todavía estaba en el pasillo esperándola. «Duerme mejor cuando estás cerca», observó en voz baja. «Los niños necesitan rutina y seguridad. No es solo eso». Sebastián pasó su mano por el cabello, desarreglándolo. Era la primera vez que Isabel lo veía hacer un gesto tan humano, tan vulnerable. «Te necesita a ti, necesita a su padre, nos tiene a ambos». La afirmación quedó suspendida entre ellos, cargada de significados que ninguno se atrevía a explorar completamente. «Mi horario terminó», Isabel dijo, rompiendo el momento con deliberación. «Necesito irme. Permíteme llevarte. Está nevando fuerte». «No es necesario, Isabel». La forma en que dijo su nombre, bajo, casi íntimo, la hizo estremecerse completamente. «Por favor, ya es tarde, está nevando, y sería mucho más seguro si me permites llevarte a casa». Ella sabía que debería rechazar, que cada pequeña brecha en la distancia profesional entre ellos era peligrosa, pero estaba cansada. La nieve caía pesadamente y algo dentro de ella necesitaba desesperadamente algunos minutos más cerca de él. «Está bien, gracias». El trayecto hasta el modesto apartamento de Isabel fue mayormente silencioso. La nieve golpeaba el techo del auto de lujo, creando un capullo aislado del resto del mundo. Sebastián conducía con atención, pero ella sentía el peso de su presencia, la tensión que parecía pulsar entre ellos con vida propia. «Isabel», él dijo cuando se detuvieron frente a su edificio, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Tuviste hijos propios?» La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Isabel se quedó completamente inmóvil, las manos apretadas con fuerza en su regazo. «Perdóname», Sebastián se apresuró a decir. «Fui inapropiado. No necesitas...» «Casi me casé una vez». Ella lo interrumpió, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Tenía todo planeado. Vestido comprado, iglesia reservada, luna de miel agendada». Soltó una risa amarga que dolió en su garganta. 2 semanas antes de la boda, él desapareció. Dejó una nota diciendo que no podía seguir adelante, que no me amaba lo suficiente. Sebastián guardó silencio absoluto, procesando sus palabras. Descubrí después que estaba teniendo una aventura durante meses. Se casó con ella 6 meses después. Hoy tienen 3 hijos. Isabel, no necesitas decir nada. Ella finalmente lo enfrentó directamente. «Fue hace mucho tiempo, ya lo superé, pero no lo había superado, no completamente. El rechazo todavía dolía como una herida mal cicatrizada. La sensación de no haber sido suficiente, de haber sido tan fácilmente reemplazable, todavía la perseguía en las noches oscuras. Era un idiota», Sebastián dijo con una intensidad que la sorprendió. «Cualquier hombre que te tenga y elija dejarte ir es un completo idiota». Isabel sintió lágrimas ardiendo peligrosamente. «Gracias por decir eso. No estoy solo diciéndolo». Él se giró completamente hacia ella. «Te veo todos los días. Veo tu dedicación, tu bondad, tu paciencia infinita con Mateo. Veo cómo iluminas cualquier espacio simplemente por estar en él. Cualquier hombre que no vea tu valor no te merece». El aire dentro del auto parecía haberse evaporado completamente. Isabel no podía desviar la mirada de los ojos grises de Sebastián, de la sinceridad brutal que veía en ellos. «Debería irme», susurró. «Sí», él concordó, pero ninguno de los dos se movió un centímetro. Isabel abrió la puerta, la nieve invadiendo inmediatamente el auto. «Buenas noches, Sebastián». «Buenas noches, Isabel». Corrió hasta la entrada del edificio, empapándose en segundos. Cuando miró hacia atrás,
El auto todavía estaba ahí. Sebastián observando hasta estar completamente seguro de que ella entraba con seguridad. En su apartamento pequeño pero acogedor, Isabel se quedó parada en la oscuridad por largos minutos, intentando controlar los pensamientos acelerados, el corazón que latía desbocado en su pecho. Esa conversación había cambiado algo fundamental entre ellos. Había roto una barrera invisible pero firme, y ella no sabía si debería estar aterrorizada o esperanzada con lo que eso significaba para su futuro. 3 años cuidando a Mateo, 3 años manteniendo distancia de Sebastián, 3 años construyendo muros alrededor de su corazón para no enamorarse de lo imposible, y en una sola noche nevada, todas sus defensas comenzaban a agrietarse peligrosamente. La mañana siguiente amaneció gris. Isabel llegó temprano, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No había dormido bien. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente. Abrió la puerta con su llave, esperando silencio, pero había luz en la cocina. Sebastián estaba ahí, descalzo, con pantalones de pijama y camiseta arrugada. Preparaba café con movimientos torpes. Parecía tan humano, tan diferente del empresario que usaba trajes de miles de dólares. «Buenos días», él dijo, y había nerviosismo en su voz. «Buenos días». Isabel dejó su bolso. «¿Mateo ya despertó? ¿Todavía duerme? Yo no pude dormir mucho». El silencio fue denso, cargado de todo lo no dicho. «Sobre lo de anoche», Sebastián comenzó. «No quise incomodarte. No lo hiciste». Isabel lo interrumpió. «Solo me tomaste por sorpresa». ¿Sorpresa buena o mala? Pequeños pasos corriendo salvaron el momento. Mateo apareció en pijama, con el cabello despeinado, buscándola con los ojos. «Mi amor». Isabel se arrodilló con los brazos abiertos. Mateo corrió hacia ella. «Buenos días, dormilón». Mateo le señaló algo rápidamente. Isabel rió. «Dice que soñó que volábamos en un avión rojo». ¿Un avión rojo? Sebastián tocó la nariz de su hijo. «¡Qué sueño tan bonito!». Mateo asintió con entusiasmo, haciendo gestos de avión. Los dos adultos lo observaron con ternura mezclada con melancolía. La rutina matutina fluyó naturalmente. Isabel preparó panqueques con forma de ositos. Sebastián observaba desde la mesa y había algo diferente en cómo la miraba. «Deberías ir a trabajar», Isabel comentó. «Llegarás tarde. Cancelé mis reuniones». Ella lo miró sorprendida. Sebastián nunca cancelaba reuniones. Su empresa era su vida, su refugio. ¿Por qué? «Porque quiero pasar tiempo con mi hijo. Contigo». Hizo una pausa. «Con ustedes». El corazón de Isabel dio un vuelco. No podía acostumbrarse a esto. Después del desayuno, Isabel vistió a Mateo con ropa abrigada. El pronóstico anunciaba más nieve. «¿A dónde lo llevas hoy?», Sebastián preguntó, ya vestido con jeans y suéter. «Al parque, si el clima lo permite». «¿Puedo ir?», Isabel parpadeó. «¿Quieres venir?». «Sí, si no te molesta». «Sebastián, es tu hijo. No necesitas mi permiso. Pero es tu tiempo con él. Nos encantaría que vinieras». El parque estaba vacío por el frío. Mateo corrió hacia el área de juegos, dejando pequeñas huellas en la nieve. Isabel y Sebastián caminaban detrás, manteniendo distancia prudente, pero conscientes de la presencia del otro. «Nunca lo había visto así», Sebastián murmuró. «Tan feliz. Es un niño alegre. Solo necesita atención, que yo no le doy. ¿Estás aquí ahora?». Sebastián la miró intensamente. «Por ti. Estoy aquí por ti». Isabel sintió el aire escapar. «Sebastián, déjame terminar». Respiró profundo. «Anoche, cuando te hablé sobre tu valor, hablaba en serio. Me di cuenta de algo. He estado tan ocupado protegiéndome que dejé que la vida pasara frente a mí». Isabel no se atrevía a moverse. «Mi esposa murió dándole vida a Mateo. Durante 5 años he culpado a ese niño inocente. Durante 5 años contraté niñeras para evitar conectar con él, porque cada vez que lo veo, recuerdo lo que perdí». La voz se quebró.
Pero tú me mostraste lo que realmente perdí, no a mi esposa. Eso fue inevitable. Perdí a mi hijo. Perdí 5 años porque era demasiado cobarde. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabel. Mateo jugaba ajeno a la conversación. Y ahora te veo con él. Veo el amor que le das. Y me doy cuenta de que no solo perdí a mi hijo. Casi pierdo la oportunidad de conocer a la mujer más extraordinaria. Para, Isabel susurró. No puedes decir estas cosas. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. La honestidad salió brutal. Tengo miedo de creerte, tengo miedo de enamorarme y luego descubrir que esto era solo gratitud. Tengo miedo de ser descartable nuevamente. Sebastián eliminó la distancia, tomó su rostro con ternura que provocó nuevas lágrimas. Isabel Moreno, escúchame bien, no eres descartable, eres esencial. Eres la persona que le devolvió la luz a esta familia. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Antes de que ella pudiera responder, sintieron un tirón en sus abrigos. Mateo estaba ahí, mirándolos con curiosidad, notando las lágrimas en el rostro de Isabel. «Estoy bien, mi amor», ella señaló rápidamente, agachándose a su nivel. «Solo hace mucho frío». Mateo no parecía convencido. Tocó las mejillas húmedas de Isabel con preocupación. Luego miró a su padre con una expresión que claramente preguntaba si él era responsable. Sebastián también se arrodilló. Papá hizo llorar a Isabel, pero fueron lágrimas buenas. ¿Entiendes? Mateo ladeó la cabeza procesando. Luego hizo una seña que hizo reír a Isabel a través de las lágrimas. Dice que las lágrimas nunca son buenas, que siempre duelen. Es un niño sabio. Sebastián sonrió revolviendo el cabello de su hijo. Mucho más sabio que su padre. Mateo abrazó a Isabel fuertemente, como si quisiera protegerla de lo que sea que la hubiera hecho llorar. Ella correspondió el abrazo, cerrando los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había cambiado en las últimas 24 horas. Cuando abrió los ojos, encontró a Sebastián observándolos, con una expresión que la dejó sin aliento. Había tanto amor en esos ojos grises, tanto anhelo, tanto arrepentimiento por el tiempo perdido. Pasaron la siguiente hora jugando en la nieve. Sebastián resultó ser sorprendentemente bueno construyendo un muñeco de nieve, aunque claramente estaba fuera de práctica. Mateo dirigía la operación con señas entusiastas, mostrándoles exactamente dónde debía ir cada bola de nieve. Isabel tomó fotos con su teléfono, capturando momentos preciosos. Mateo riendo en silencio mientras su padre lo perseguía. Sebastián ayudando a su hijo a poner la bufanda al muñeco de nieve, los tres juntos frente a su creación. Una familia. Parecían una familia. Y eso la aterrorizaba tanto como la emocionaba. De regreso al apartamento, Mateo se quedó dormido en el auto, exhausto por la aventura. Sebastián lo llevó adentro con cuidado, subiendo la escalera hacia su habitación. Isabel lo siguió, observando cómo él acostaba a su hijo con ternura recién descubierta. Nunca lo había acostado antes, Sebastián admitió en voz baja mientras salían del cuarto. En 5 años nunca lo puse a dormir. Hay tiempo para recuperar. Isabel dijo suavemente, si quieres. Quiero. Él se detuvo en el pasillo enfrentándola. Isabel, necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que esto funcione? Isabel cerró los ojos, luchando contra todas las voces en su cabeza que le gritaban que huyera, que se protegiera. Pero había otra voz, más suave pero persistente, que le susurraba, ¿y si esta vez es diferente? No lo sé, admitió finalmente. Estoy asustada. Yo también. ¿Tú? Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿El poderoso Sebastián Vega tiene miedo? Aterrado, él confesó. Hace 5 años que no siento nada, y ahora contigo siento todo demasiado intensamente. Me da miedo arruinarlo. Me da miedo no ser suficiente para ti. La vulnerabilidad en sus palabras derritió otra capa de las defensas de Isabel. ¿Qué sugieres entonces? Tiempo.
Dame tiempo para demostrarte que esto es real, que no estoy confundiendo gratitud con algo más profundo, que cuando te miro no veo solo a la niñera de mi hijo, veo a la mujer que quiero conocer en todos los sentidos. Isabel sintió el rubor subir por su cuello. Sebastián, no tienes que decidir nada ahora, solo no te vayas, no desaparezcas de nuestras vidas. Dame la oportunidad de convencerte. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Él lo ignoró. Deberías contestar, Isabel dijo. Podría ser importante. Nada es más importante que este momento. Pero el teléfono siguió sonando insistentemente. Finalmente, Sebastián lo sacó con un suspiro frustrado. Su expresión cambió al ver la pantalla. Es mi secretaria. Nunca llama a menos que sea urgente. Contesta. Sebastián atendió, su rostro volviéndose más serio con cada segundo. ¿Qué? No, eso no es posible. ¿Cuándo? Bien, voy para allá. Colgó, pasándose la mano por el rostro con evidente tensión. ¿Qué pasó? Problema en la oficina. Uno grande. Él la miró con frustración. Tengo que ir. Lo siento, Isabel. Esto no podría haber llegado en peor momento. Ve, tu empresa te necesita. Pero, Sebastián, ve. Mateo está dormido. Estaré aquí cuando regreses. Él la estudió por un largo momento, como si quisiera memorizar su rostro. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Sebastián tomó su rostro nuevamente, sus pulgares acariciando sus mejillas suavemente. Por un momento, Isabel pensó que la besaría, y por un momento deseó que lo hiciera, pero él solo presionó su frente contra la de ella, respirando profundamente. Volveré pronto, susurró, y cuando vuelva, continuaremos esta conversación. Está bien. Él se alejó con evidente renuencia, tomando su abrigo y maletín. En la puerta se detuvo y la miró una vez más. Isabel, una cosa más. ¿Ay, sí? Gracias por no rendirte con nosotros, con él, conmigo. Y entonces se fue, dejándola parada en el pasillo, con el corazón acelerado y la mente girando con posibilidades aterradoras y emocionantes al mismo tiempo. Isabel se sentó en el sofá, necesitando procesar todo. 24 horas. En solo 24 horas, su mundo completo se había volteado. Sebastián no estaba simplemente agradecido. Sentía algo real, algo que la asustaba tanto como la llamaba. Y lo peor, o quizás lo mejor, era que ella también sentía ese tirón magnético hacia él, ese deseo peligroso de creer que esta vez, con este hombre, las cosas podrían ser diferentes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. Ya te extraño. Y sé que eso suena patético viniendo de un hombre de 38 años, pero es verdad. Isabel sonrió a pesar de sí misma, escribiendo: concéntrate en tu trabajo. La respuesta llegó inmediata. Imposible cuando sé que tú estás ahí con mi hijo. Quiero estar ahí también. Esto es nuevo para mí. ¿Qué es nuevo? Querer estar en casa más que en la oficina. Querer conocer cada detalle de tu día. Querer ser parte de algo más grande que yo mismo. Isabel no supo qué responder. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Mateo lo escucharía desde su habitación. Finalmente escribió: hablaremos cuando regreses. Estaré contando cada minuto. Isabel dejó el teléfono a un lado, llevándose las manos al rostro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente consideraba arriesgarse nuevamente? ¿Arriesgar su corazón con un hombre que hasta hace 2 días apenas le hablaba? Pero Sebastián había cambiado. O quizás siempre había sido así debajo de todas las capas protectoras. Quizás solo necesitaba a alguien que lo viera realmente. El sonido suave de pies descalzos la sacó de sus pensamientos. Mateo estaba parado en la entrada de la sala, frotándose los ojos, claramente confundido de haberse despertado en su cama. «Hola, dormilón», Isabel señaló, abriendo sus brazos. Mateo corrió hacia ella, trepando al sofá y acurrucándose contra su pecho. Ella lo envolvió en el abrazo, besando su cabeza. «Este niño»,
Este niño precioso que había llegado a su vida 3 años atrás había cambiado todo. Le había dado propósito cuando se sentía perdida. Le había dado amor cuando se creía incapaz de sentirlo nuevamente. Y ahora su padre, ese hombre complicado y atormentado, le ofrecía algo que no se atrevía a nombrar, algo que parecía demasiado bueno para ser real. Mateo levantó la vista hacia ella, sus ojos azules llenos de confianza absoluta. Le hizo una seña. ¿Dónde está papá? Tuvo que ir a trabajar, pero volverá pronto. Mateo asintió, aparentemente satisfecho, y volvió a acurrucarse contra ella. En minutos, estaba dormido nuevamente, su respiración suave y constante. Isabel lo sostuvo, mirando por la ventana hacia la ciudad cubierta de nieve. En algún lugar allá afuera, Sebastián resolvía problemas empresariales, pero pensando en ella, en ellos. Y por primera vez en 5 años, desde que ese hombre la había destrozado, dejándola 2 semanas antes de su boda, Isabel se permitió sentir algo que había jurado nunca volver a sentir: esperanza. Sebastián regresó pasadas las 10 de la noche. Isabel escuchó la llave en la cerradura y sintió su corazón acelerarse ridículamente. Se reprendió mentalmente por reaccionar así, como una adolescente esperando a su primer amor. Él entró luciendo exhausto, la corbata aflojada, el cabello despeinado, ojeras marcadas bajo sus ojos grises. Pero cuando la vio sentada en el sofá con su laptop, su rostro completo se iluminó de una forma que la dejó sin respiración. «Todavía estás aquí», dijo, y había tanto alivio en su voz. «Te dije que estaría». Sebastián dejó caer su maletín y se dejó caer en el sofá junto a ella, más cerca de lo profesionalmente apropiado. Isabel sintió el calor de su cuerpo, olió su colonia mezclada con el cansancio del día. Mateo, dormido desde las 8, cenó bien, jugó con sus bloques, pidió el cuento de los dinosaurios. Isabel sonrió. «¿Te extrañó?» Preguntó por ti 3 veces. Algo se quebró en el rostro de Sebastián. «¿De verdad? ¿De verdad?» Cada vez que escuchaba un ruido, corría a la puerta esperando que fueras tú. Sebastián cerró los ojos, presionando los dedos contra sus párpados. 5 años. 5 años desperdiciados donde pude haber sido su héroe, y en cambio fui un extraño en su propia casa. Isabel no pudo evitarlo. Tocó su mano, entrelazando sus dedos. «No puedes vivir en el pasado, solo puedes cambiar el futuro». Él abrió los ojos mirando sus manos unidas. Lentamente giró su mano para que sus palmas se tocaran completamente, sus dedos entrelazándose con más firmeza. «¿Y qué futuro ves tú, Isabel?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades aterradoras y hermosas. «No lo sé», admitió honestamente, «pero quiero descubrirlo». Sebastián exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración por horas. «Eso es todo lo que necesito escuchar. Tiempo para demostrarte que esto es real». Se quedaron así, manos entrelazadas, sentados en el sofá en la penumbra del apartamento. Isabel sabía que debería irse a casa. Era tarde, impropio, peligroso quedarse así, pero no quería moverse. «¿Resolviste el problema en la oficina?», preguntó finalmente. «Sí, aunque requirió convencer a 3 inversionistas muy molestos de que no retiraran su capital». Sebastián rió sin humor. «Lo gracioso es que hace 6 meses esa crisis habría sido mi único pensamiento. Hoy solo podía pensar en regresar aquí, contigo. Sebastián, sé que suena intenso, sé que probablemente te estoy asustando con la velocidad de todo esto». La miró directamente. «Pero he pasado 5 años sin sentir nada, y ahora que finalmente siento algo, no quiero desperdiciar ni un segundo más fingiendo que no existe». Isabel sintió las lágrimas arder nuevamente. Este hombre complicado y atormentado, estaba siendo más honesto con ella que nadie en su vida. «Yo también tengo miedo de desperdiciar tiempo», confesó.
Pero también tengo miedo de apresurarme y arruinar algo que podría ser importante. Entonces iremos despacio, a tu ritmo. Sebastián apretó su mano. Solo no desaparezcas. No lo haré. Finalmente, con gran renuencia, Isabel se puso de pie. Debería irme. Déjame llevarte. Sebastián, acabas de llegar. Por favor, no puedo dejarte tomar el metro sola a esta hora. Isabel quiso protestar. Decir que había tomado el metro sola a altas horas durante 3 años. Pero la forma en que él la miraba, con esa mezcla de preocupación y necesidad de cuidarla, derritió su resistencia. Está bien. El trayecto fue silencioso nuevamente, pero un silencio diferente, más cómodo. Las manos de ellos se encontraron sobre la consola central, dedos entrelazados naturalmente. Cuando llegaron a su edificio, Sebastián apagó el motor. Isabel, quiero preguntarte algo. ¿Qué? Nochebuena es en 5 días. Generalmente Mateo y yo la pasamos solos. Bueno, él con la niñera de turno y yo trabajando hasta tarde. Hizo una pausa. Me gustaría que este año fuera diferente, que la pasemos juntos, los 3. El corazón de Isabel dio un salto violento. ¿Estás seguro? Completamente. Quiero crear nuevos recuerdos, mejores recuerdos, con las personas que amo. Las personas que amo. Las palabras resonaron en el aire, imposibles de ignorar. Sí, Isabel susurró. Me encantaría. Sebastián sonrió. Esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Se inclinó y por un momento Isabel pensó que la besaría. Su corazón se detuvo en anticipación, pero él solo presionó sus labios contra su frente, manteniéndolos ahí por largos segundos. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Sebastián. Los siguientes 4 días pasaron en un torbellino extraño. Sebastián comenzó a llegar a casa más temprano, cancelando reuniones, delegando responsabilidades. Cenaban juntos como familia, jugaban con Mateo, veían películas en el sofá con el niño dormido entre ellos. Isabel sentía las barreras desmoronándose día tras día. Veía a Sebastián intentando con Mateo, aprendiendo lenguaje de signos por las noches, después de que el niño dormía, preguntándole sobre las rutinas y preferencias de su hijo. ¿Le gustan los dinosaurios o los animales del bosque?, preguntó una noche mientras Isabel organizaba los juguetes. Ambos, pero últimamente está obsesionado con los tiburones. ¿Tiburones? Sebastián parecía sorprendido. No lo sabía. Es nuevo. Vio un documental en la escuela y quedó fascinado. Sebastián anotó algo en su teléfono. Al día siguiente, llegó con 3 libros sobre tiburones y un peluche gigante de tiburón blanco. La cara de Mateo cuando lo vio fue de pura alegría. Isabel observó a padre e hijo en el piso, hojeando los libros juntos. Sebastián intentando señalar las palabras, mientras Mateo tocaba las imágenes con fascinación. Algo cálido y doloroso floreció en su pecho. Esto era lo que había deseado secretamente durante 3 años. Ver a Mateo con su padre, ver a esta familia sanarse. Y ahora que estaba sucediendo, no sabía qué hacer con el hecho de que su corazón ya no era solo de ella. La noche antes de Nochebuena, después de acostar a Mateo, Sebastián la detuvo antes de que pudiera irse. «Quédate un momento». Isabel lo siguió a la sala donde él había encendido la chimenea. La ciudad brillaba a través de los ventanales, millones de luces creando constelaciones urbanas. «Tengo algo para ti», Sebastián dijo sacando una pequeña caja envuelta. «Sebastián, no tenías que...» «Quería». La colocó en sus manos. «Ábrela». Con manos temblorosas, Isabel desenvolvió el papel. Dentro había una caja de terciopelo azul. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Abrió la caja y contuvo el aliento. Era un collar delicado de plata con un dije pequeño. 3 figuras entrelazadas, un hombre, una mujer y un niño entre ellos. Simple pero hermoso. «Nosotros», Sebastián dijo suavemente, «como deberíamos ser, como quiero que seamos». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel. «Es hermoso».
Déjame ponértelo. Ella se giró, levantando su cabello. Los dedos de Sebastián rozaron su nuca mientras colocaba el collar, enviando escalofríos por toda su espalda. Cuando terminó, sus manos se quedaron sobre sus hombros. Isabel, murmuró contra su cabello. No sé cómo pasó esto. Cómo en solo días mi mundo completo cambió. Pero no puedo imaginar volver a cómo eran las cosas antes. No puedo imaginar un día sin verte. Isabel se giró lentamente. Estaban tan cerca que podía contar cada pestaña, ver las motas doradas en sus ojos grises. Yo tampoco. ¿Puedo besarte? La pregunta, tan diferente al beso impulsivo de días atrás, la deshizo completamente. Sí. Sebastián tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo para cambiar de opinión. Pero Isabel no quería cambiar de opinión. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, tentativo, perfecto. Sebastián la besó como si fuera algo precioso, algo valioso que temía romper. Sus labios se movían contra los de ella con ternura que la hacía temblar. Isabel deslizó sus manos por su pecho hasta su cuello, profundizando el beso. Sebastián gimió suavemente, atrayéndola más cerca, sus brazos envolviéndola completamente. El mundo desapareció. Solo existía esto. El calor de su cuerpo, el sabor de sus labios, la forma en que sus corazones latían en sincronía. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Sebastián presionó su frente contra la de ella. He estado soñando con hacer eso desde que te vi por primera vez hace 3 años. Isabel rió entre lágrimas. 3 años. 3 años. Debí entrar por esa puerta, con tu sonrisa tímida y tu determinación de ayudar a Mateo, y supe que estaba en problemas. Sonrió contra sus labios. Especialmente porque me juré nunca volver a sentir nada. Y ahora siento demasiado. Y es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Isabel lo besó nuevamente, más profundamente esta vez. Sebastián respondió con igual intensidad, sus manos deslizándose por su espalda, atrayéndola imposiblemente más cerca. Un sonido suave los hizo separarse abruptamente. Mateo estaba parado en la entrada de la sala, frotándose los ojos, claramente confundido por lo que veía. Mi amor. Isabel se arrodilló rápidamente. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla? Mateo negó con la cabeza. Señaló a ambos adultos, luego hizo una pregunta en lenguaje de signos. Isabel sintió su rostro arder. Miró a Sebastián, quien también parecía sin saber qué decir. Pregunta si estábamos peleando, tradujo finalmente. Sebastián se arrodilló junto a ella. No, campeón, no estábamos peleando, todo lo contrario. Mateo ladeó la cabeza, procesando. Luego, con la sabiduría simple de un niño, señaló algo que hizo reír a ambos adultos. Dice que si no estábamos peleando, ¿por qué Isabel está llorando? Son lágrimas felices. Isabel señaló, limpiándose las mejillas. Lágrimas muy felices. Mateo no parecía completamente convencido, pero bostezó. Sebastián lo levantó fácilmente. Vamos, te llevo de vuelta a la cama. Isabel lo siguió, observando cómo Sebastián acostaba a su hijo con cuidado recién adquirido. Mateo agarró la mano de su padre, luego extendió la otra hacia Isabel. Ella tomó la pequeña mano, sentándose al otro lado de la cama. Los tres formaron una cadena de conexión, con Mateo en el centro como siempre debió ser. Mejor, Sebastián señaló. Mateo asintió, sus ojos ya cerrándose. En minutos estaba dormido nuevamente, pero sin soltar ninguna de las dos manos. Isabel miró a Sebastián sobre la cabeza rubia de Mateo. En la penumbra del cuarto infantil, decorado con estrellas brillantes en el techo, se compartieron una sonrisa llena de promesas no dichas. Esto era lo que Isabel había anhelado sin atreverse a nombrarlo. Una familia. Amor real. Segundas oportunidades.
Y mientras observaba al niño dormir pacíficamente entre ella y su padre, Isabel finalmente se permitió creer que quizás, solo quizás, merecía todo esto después de todo. Pasaron casi una hora así, ninguno queriendo romper el momento. Finalmente, muy lentamente, lograron soltar sus manos de Mateo sin despertarlo. En el pasillo, Sebastián la atrajo hacia otro abrazo. «Mañana es Nochebuena», murmuró contra su cabello. «Nuestro primer Nochebuena juntos como lo que sea que somos». «¿Y qué somos?», Isabel preguntó, su voz amortiguada contra su pecho. «No lo sé aún, pero quiero descubrirlo. Contigo, con él, con nosotros». Isabel se alejó lo suficiente para mirarlo. «Mañana entonces, hablaremos de todo mañana». «Mañana», acordó. «Pero Isabel, una cosa más». «¿Qué?» «Te amo. Sé que es demasiado pronto. Sé que probablemente te estoy asustando, pero no puedo guardármelo. Te amo. Y amo la forma en que amas a mi hijo. Y amo la familia que has creado sin siquiera intentarlo». Isabel sintió el mundo inclinarse sobre su eje. 3 palabras que había jurado nunca volver a creer. 3 palabras que este hombre decía con tanta sinceridad que era imposible dudar. «Sebastián, no tienes que decirlo de vuelta. Solo necesitaba que lo supieras». Pero Isabel descubrió que quería decirlo, que necesitaba decirlo. «Yo también te amo. Me asusta, me aterroriza, pero es verdad. Te amo». El beso que siguió fue diferente a los anteriores. Fue una promesa, un compromiso, una declaración de que ambos estaban dispuestos a arriesgarse a pesar del miedo. Cuando Isabel finalmente llegó a su apartamento esa noche, tocó el collar en su cuello y sonrió a través de las lágrimas. Mañana era Nochebuena, y todo estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana de Nochebuena amaneció clara y fría. Isabel llegó temprano, con decoraciones navideñas que había comprado. Quería que este día fuera perfecto, especialmente porque su teléfono vibró. Otro mensaje de su hermana desde Guadalajara. «Mamá empeoró, necesita cirugía urgente. Por favor, Isabel, te necesitamos aquí». Isabel cerró los ojos. Su madre estaba enferma, su familia la necesitaba. Y por más que amara a Mateo y Sebastián, la sangre era sangre, tendría que irse. Mañana mismo. Este sería su último día. No había encontrado valor para decirle a Sebastián. ¿Cómo le dices al hombre que acabas de confesarle amor que te vas? ¿Cómo le explicas a un niño que la única constante en su vida está por desaparecer? Pensé que te había escuchado llegar. Isabel se sobresaltó. Sebastián estaba en la entrada, descalzo, con el cabello revuelto por el sueño. «Buenos días». Ella intentó sonreír, pero la tensión era evidente. Sebastián frunció el ceño, acercándose. «¿Qué pasa?» «Nada, yo...» «Isabel», tomó sus manos. «Puedo ver que algo está mal. Dime». Las lágrimas amenazaron. «Hoy no. Por favor, déjame darte este día perfecto primero». La preocupación en los ojos de Sebastián se intensificó, pero asintió. «¿Me lo prometes? ¿Que hablaremos después?» «Te lo prometo». Mateo despertó emocionado. Pasaron la mañana decorando el árbol gigante. Mateo dirigía la operación, señalando dónde debía ir cada adorno. Nunca había hecho esto, Sebastián admitió. Decorar un árbol con él. Nunca es tarde para empezar nuevas tradiciones. Excepto que Isabel no estaría aquí para las próximas. El pensamiento dolió físicamente. Para el almuerzo, Isabel preparó la comida favorita de Mateo. Pollo con puré en forma de montaña con nieve de crema. El niño aplaudió con deleite. «Eres mágica», Sebastián murmuró. «La forma en que haces feliz a ese niño. Si tan solo supiera lo difícil que sería romper ese corazón mañana». Por la tarde, Sebastián llevó a Mateo a siesta. Isabel envolvió regalos, libros de tiburones, rompecabezas, ropa abrigada, regalos que él abriría sin ella. «Está dormido». Isabel se limpió las lágrimas rápidamente, pero no fue suficiente.
Sebastián estaba frente a ella en segundos. Isabel, esto tiene que parar. Dime qué está pasando. Después, te prometí. Al diablo con después. Su voz era firme. Estás llorando. Me estás asustando. Isabel respiró profundo. Mi madre está enferma. Necesita cirugía urgente. Mi familia me necesita en Guadalajara. Sebastián parpadeó. ¿Cuándo? Mañana. Tengo que irme mañana. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Podría ser semanas, meses. El silencio fue ensordecedor. Sebastián había retrocedido, su expresión cerrada. Ya veo. Sebastián. No, está bien, es tu familia. Por supuesto que tienes que ir. Pero no quiero irme. Entonces no vayas. La forma en que lo dijo dolió. No puedo hacer eso. Es mi madre. Y Mateo es mi hijo, que te necesita, que va a destrozarse cuando descubra que te fuiste. Su voz se quebró. Ayer me dijiste que me amabas y hoy te vas. No es así. No estoy eligiendo irme. Siempre hay razones, pero las personas que realmente importan encuentran la forma de quedarse. Las palabras fueron como bofetadas. Isabel sintió rabia burbujeando. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerme sentir culpable cuando tú pasaste 5 años evitando a tu hijo? Sebastián retrocedió como golpeado. Eso fue diferente. Diferente como porque tu dolor era más importante. Las lágrimas corrían libremente. Estoy tratando de hacer lo correcto y tú me estás castigando. No te estoy castigando. Estoy tratando de entender cómo alguien que dice amarme puede irse tan fácilmente. No es fácil, Isabel gritó, luego bajó la voz. Mi corazón se está rompiendo, pero no puedo abandonar a mi madre. Y nosotros no importamos. Sabes que no es cierto. Lo sé, porque parece que estás huyendo, igual que todas las demás. La acusación fue demasiado. No soy todas las demás. Y si no puedes ver la diferencia, entonces tal vez sea mejor que me vaya. Tal vez lo sea. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, venenosas, imposibles de retractar. Isabel agarró su abrigo con manos temblorosas. Dile a Mateo, dile que lo amo y que lo siento. Isabel, espera. Pero ella ya estaba cruzando hacia la puerta, medio corriendo, medio tambaleándose. No podía estar ahí, no podía respirar. Llegó a la mitad del pasillo antes de escuchar la puerta abrirse detrás de ella. Isabel, por favor. Ella se detuvo, pero no se dio vuelta. No podía mirarlo sin desmoronarse completamente. Lo siento. La voz de Sebastián sonaba rota. Lo siento. Estoy diciendo todo mal. Tengo miedo. Miedo de perderte justo cuando te encontré. Yo también tengo miedo. Entonces no te vayas así. No con todo este dolor entre nosotros. Isabel se dio vuelta lentamente. Sebastián estaba parado en el marco de la puerta, con los ojos rojos, luciendo tan perdido como ella se sentía. No sé qué más decir. Di que volverás. Di que esto no es el fin. No puedo prometerte eso. No sé cuánto tiempo. Entonces promete intentarlo. Prométeme que lucharás por regresar. Por nosotros. Isabel cerró los ojos. Lo intentaré. Te lo prometo. Sebastián se acercó, tomando su rostro entre sus manos. Te amo, y lo siento por ser un idiota egoísta que no puede manejar la idea de perderte. Yo también te amo, por eso duele tanto. Se besaron ahí en el pasillo, sabiendo que podría ser el último por mucho tiempo. Fue desesperado, triste, lleno de todo lo no dicho. Cuando se separaron, Isabel tocó su mejilla. Cuida de Mateo, y cuídate tú también. Regresa a mí. Lo intentaré. Isabel se forzó a alejarse, a caminar hacia el elevador. Cada paso dolía. En el elevador, se permitió desmoronarse completamente. No vio a Mateo parado en la puerta del apartamento, despierto por los gritos, observando con ojos grandes y confundidos cómo la mujer que amaba como madre se iba. Pasó 1 hora antes de que Sebastián regresara al apartamento, emocionalmente exhausto. Encontró a Mateo sentado en el sofá, abrazando su tiburón de peluche, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro.
Hijo. Sebastián se arrodilló frente a él. ¿Qué pasa? Mateo señaló hacia la puerta. Luego hizo el signo para Isabel. Ella tuvo que irse. Su mamá está enferma y necesita cuidarla. Mateo negó con la cabeza violentamente, más lágrimas cayendo. Lo sé que duele. A mí también me duele. El niño se lanzó a los brazos de su padre, sollozando en silencio contra su pecho. Sebastián lo sostuvo, meciendo suavemente, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hijo. Habían encontrado a Isabel, habían sanado, se habían convertido en familia, y ahora ella se había ido. La noche cayó sobre la ciudad. Sebastián preparó la cena especial que Isabel había planeado: pavo pequeño, puré de papa, verduras rostizadas. Pero ninguno de los dos tenía apetito. Mateo empujaba la comida en su plato, preguntando constantemente por Isabel con sus manos. No está aquí, campeón, pero te ama mucho. Eso nunca va a cambiar. ¿Pero era suficiente el amor? Sebastián no estaba seguro de nada ya. A las 11 de la noche, mientras Sebastián intentaba dormir a Mateo, el niño se aferró a su camisa, negándose a acostarse. ¿Qué necesitas? Mateo señaló algo complicado. Sebastián intentó entender, pero el lenguaje de señas todavía era difícil para él. No entiendo, hijo. Despacio. Mateo lo intentó nuevamente. Estaba pidiendo algo, suplicando algo. Y entonces Sebastián lo comprendió. Mateo quería ir a buscar a Isabel. No podemos, campeón. Ella necesita estar con su familia. Mateo negó con la cabeza furiosamente. Señaló a Sebastián, luego a sí mismo, luego hizo el signo para familia. Nosotros somos su familia. Mateo asintió con desesperación. Entonces hizo algo que congeló a Sebastián completamente. El niño abrió su boca. Su garganta trabajó, haciendo sonidos que nunca había hecho antes. Sonidos guturales, difíciles, dolorosos de producir. Estaba intentando hablar. Mateo, no necesitas... Pero el niño no se detuvo. Su carita se arrugó por el esfuerzo, las lágrimas cayendo mientras forzaba su garganta a hacer sonidos que nunca había hecho. Sebastián quedó paralizado, sin atreverse a respirar. Ma. El mundo se detuvo. El sonido era áspero, imperfecto, apenas audible. Pero era una palabra real. Mamá. Mateo lo dijo una vez más claro, mirando directamente a los ojos de su padre. Y Sebastián entendió. No estaba llamando a su madre biológica, muerta hacía 5 años. Estaba llamando a Isabel. Dios mío. Sebastián susurró, las lágrimas cayendo. Dijiste mamá, hablaste. Mateo, hablaste. Mateo asintió. Nuevas lágrimas cayendo. Señaló hacia la puerta nuevamente y el mensaje era claro. Quería a su mamá, quería a Isabel. Y en ese momento Sebastián supo exactamente qué hacer. Vístete, le dijo a su hijo ya buscando sus llaves. Vamos a traerla de vuelta. Ahora, Mateo señaló esperanzado. Ahora, porque tienes razón. Ella es nuestra familia, y la familia no se rinde el uno con el otro. En 15 minutos estaban en el auto, volando por las calles vacías de Nochebuena. Sebastián conocía la dirección de Isabel, aunque nunca había ido. Su apartamento estaba en un edificio modesto, en un vecindario más antiguo. Todas las luces estaban apagadas excepto una en el tercer piso. Sebastián aparcó y miró a Mateo. ¿Estás seguro de esto? Mateo asintió con determinación. Luego abrió su boca nuevamente y con esfuerzo visible pronunció, Ma. Entonces vamos a buscar a mamá. Subieron las escaleras corriendo. Sebastián tocó la puerta, el corazón latiendo violentamente. Silencio, luego pasos. La puerta se abrió. Isabel estaba ahí, con los ojos rojos e hinchados, todavía vestida. Claramente no había dormido. Sebastián, Mateo, ¿qué están? Mateo se soltó de la mano de su padre y corrió hacia ella.
Isabel lo levantó instintivamente y el niño envolvió sus brazos y piernas alrededor de ella como si nunca fuera a soltarla. «Mi amor, ¿qué pasa?». Isabel señaló con una mano, lágrimas ya cayendo. Mateo se alejó lo suficiente para mirarla directamente. Abrió su boca y con todo el amor en su pequeño corazón pronunció la palabra que cambiaría todo: «Mamá». Isabel dejó de respirar. Sus ojos se agrandaron en shock absoluto. ¿Qué dijiste, mamá?». Mateo repitió, más claro esta vez, tocando el rostro de ella. «No te vayas». Isabel se desmoronó completamente, sollozando mientras abrazaba al niño contra su pecho. «Hablaste, mi amor, hablaste. Tu primera palabra fue mamá», Sebastián dijo suavemente desde la entrada. «Y la dijo por ti, solo por ti». Isabel lo miró sobre la cabeza de Mateo, las lágrimas cayendo sin control. «Sebastián, te amo». Él la interrumpió. «Y lo siento por esta tarde. Tienes razón en ir a cuidar a tu madre, pero también tengo razón en luchar por ti, por nosotros». Dio un paso adelante. «Así que aquí está mi propuesta. Ve a Guadalajara. Cuida a tu madre, pero déjame ayudarte, déjame contratar los mejores médicos, déjame asegurar que tiene la mejor atención, y cuando esté estable vuelve a nosotros. No puedo pedirte que... No estás pidiendo, estoy ofreciendo, porque eso es lo que hace la familia». Tocó su mejilla. «Y somos familia, los tres». Isabel miró a Mateo, quien todavía la abrazaba como si fuera su salvavidas. El niño, que había permanecido silencioso durante 5 años, había encontrado su voz. Por ella. «Mamá», Mateo susurró contra su cuello. «¿Quedar? ¿Quieres que me quede?». El niño asintió furiosamente. Isabel miró a Sebastián a través de las lágrimas. «Mi madre, iremos todos», Sebastián decidió. «Mañana, juntos. Pasaremos la Navidad en Guadalajara con tu familia, porque donde tú estés, ahí queremos estar. Todos, como familia, como debe ser». Isabel no pudo hablar, solo pudo asentir mientras las lágrimas fluían. Sebastián la envolvió a ella y a Mateo en sus brazos, y los tres se quedaron ahí en la entrada de su pequeño apartamento, abrazados, llorando, sanando. «Feliz Nochebuena». Sebastián susurró contra su cabello. «Feliz Nochebuena». Ella respondió. Y Mateo, apretado entre los dos adultos que amaba, sonrió y murmuró una vez más, saboreando la palabra que había luchado tanto por decir: «Mamá». El vuelo a Guadalajara despegó al amanecer. Mateo estaba sentado junto a la ventana, presionando su nariz contra el cristal, fascinado por las nubes. Isabel estaba en el medio y Sebastián en el pasillo, su mano entrelazada firmemente con la de ella. «Gracias», Isabel susurró por 10ª vez desde que habían subido al avión. «Por venir, por estar aquí. Donde tú estés, ahí queremos estar». Sebastián repitió besando sus nudillos. «Ya no más separaciones». Mateo se giró hacia ellos y con esa voz áspera pero cada vez más clara pronunció: «Familia». Familia, su tercera palabra. Después de mamá y no te vayas, había elegido familia. Isabel se desmoronó en lágrimas nuevamente. Sebastián la atrajo contra su pecho, dejándola llorar mientras acariciaba su cabello. «Todo va a estar bien», murmuró. «Tu madre va a estar bien. Nosotros vamos a estar bien». Y por primera vez en días, Isabel le creyó. El hospital en Guadalajara era moderno, equipado con la mejor tecnología. Sebastián se había asegurado de eso, contratando al mejor cirujano cardiovascular del país, un especialista que había volado desde Ciudad de México específicamente para el caso. La madre de Isabel, doña Carmen, había llorado al verlos llegar. Una mujer pequeña y delgada, con el mismo cabello castaño que su hija, ahora salpicado de canas plateadas. Sus ojos se agrandaron al ver a Sebastián y a Mateo. «Mija, ¿quiénes son?». «Son mi familia, mamá», Isabel dijo simplemente. «Te los explicaré todo después. Ahora solo concéntrate en mejorar».
Doña Carmen tomó la mano de Isabel, luego extendió la otra hacia Mateo, quien la tomó con timidez. ¿Este es el niño del que me has hablado durante 3 años? Sí, se ve que te ama. Doña Carmen sonrió débilmente. Lo veo en sus ojos. Mateo se inclinó y susurró: «Señora bonita». La sorpresa en el rostro de doña Carmen fue total. ¿Habló? ¿El niño sordo habló? Por Isabel. Sebastián explicó acercándose. «Soy Sebastián Vega, señora. Y sí, mi hijo encontró su voz porque necesitaba decirle a Isabel que la ama, que la necesita, que es su mamá en todo menos en sangre». Doña Carmen miró entre los tres, comprendiendo lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, mija, finalmente encontraste tu familia». La cirugía fue programada para la mañana siguiente. Isabel pasó la noche en vela en la sala de espera, con Sebastián sosteniendo su mano y Mateo dormido entre ellos. «¿Y si algo sale mal?», Isabel susurró en la oscuridad. «No va a salir mal. El doctor Ramírez es el mejor, y tu madre es fuerte, igual que tú. Tengo tanto miedo». «Yo también, pero estamos juntos, y cuando estamos juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Isabel recostó su cabeza en el hombro de Sebastián, cerrando los ojos. 3 semanas atrás estaba sola, protegiéndose del amor, convencida de que nunca tendría una familia propia. Ahora tenía todo, y la idea de perder algo de esto la aterrorizaba. «¿Sebastián?» «Sí, cuando todo esto termine, cuando mamá esté bien. ¿De verdad quieres que volvamos, los 3? Sebastián se giró para mirarla directamente. «Isabel, no estoy aquí por obligación, no estoy aquí solo porque Mateo te necesita. Estoy aquí porque te amo, porque cuando pienso en mi futuro, solo te veo a ti, a nosotros. Pero soy solo una niñera. Eres la mujer que salvó a mi hijo, la mujer que me salvó a mí, la mujer que convirtió una casa vacía en un hogar». Tocó su rostro con ternura. «Eres todo, Isabel, y cuando estés lista, cuando tu madre esté recuperada, quiero que regreses, no como empleada, como parte de nuestra familia, oficialmente». El corazón de Isabel latía salvajemente. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que cuando llegue el momento correcto, quiero pedirte que te cases conmigo, pero por ahora solo quiero que sepas que te espero. Todo el tiempo que necesites». Isabel no pudo hablar, solo pudo asentir mientras las lágrimas caían. La cirugía duró 6 horas. Cada minuto fue una eternidad. Isabel caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Sebastián la seguía con la mirada, listo para atraparla si se desmoronaba. Mateo dibujaba en su cuaderno, haciendo dibujos de doctores y corazones. Cuando el doctor Ramírez finalmente salió, luciendo cansado pero sonriente, Isabel corrió hacia él. «¿Cómo está? La cirugía fue un éxito completo. El corazón de su madre está respondiendo perfectamente. Con rehabilitación y cuidado debería tener una recuperación total». Isabel se desplomó en los brazos de Sebastián, sollozando de puro alivio. Mateo corrió hacia ellos, abrazando las piernas de ambos, sintiendo la emoción sin entender completamente. «Gracias a Dios», Isabel murmuró entre lágrimas. «Gracias a Dios». Los días siguientes pasaron en un borrón. Isabel dividía su tiempo entre el hospital y el pequeño apartamento que Sebastián había alquilado cerca. Doña Carmen mejoraba cada día, su color regresando, su fuerza aumentando. Sebastián y Mateo exploraban Guadalajara durante el día mientras Isabel estaba con su madre. Compraban comida en mercados locales, visitaban parques, tomaban fotos. Sebastián enviaba imágenes constantemente. Mateo comiendo nieve de limón, Mateo alimentando palomas, Mateo sonriendo con la iglesia de fondo. Y en cada foto, el niño estaba feliz, completo. Una tarde, cuando Isabel regresó del hospital, encontró a Sebastián enseñándole a Mateo palabras nuevas. No en lenguaje de señas, sino habladas. «Agua», Mateo decía con cuidado sosteniendo un vaso. «Perfecto».
Sebastián lo felicitaba. Ahora intenta «te amo». Mateo frunció el ceño por la concentración. «Te amó. ¿A quién amas?» Mateo señaló a Isabel, quien acababa de entrar. «A mamá». Isabel se quedó congelada en la puerta, su corazón explotando en su pecho. Sebastián la vio y sonrió. «Hemos estado practicando todo el día». Isabel se arrodilló frente a Mateo, tomando su pequeño rostro. «Yo también te amo, mi niño hermoso. Tanto». Mateo la abrazó presionando su oído contra el pecho de ella. Isabel sabía que no podía escuchar su corazón latir, pero el niño siempre hacía eso, como si pudiera sentir el amor fluyendo a través de ella. Con el paso de las semanas, doña Carmen fue trasladada del hospital a rehabilitación. Su progreso era notable. Los doctores estaban impresionados. Su madre tiene una voluntad de hierro, el doctor Ramírez comentó. Dice que necesita recuperarse rápido porque su hija tiene una vida esperándola. Isabel visitaba a su madre cada tarde. Una tarde, mientras doña Carmen hacía sus ejercicios de respiración, miró a su hija con seriedad. «Mija, necesito decirte algo». «¿Qué pasa? ¿Te duele algo?» «No, necesito que escuches». Doña Carmen tomó su mano. «Durante 3 años me has hablado de este niño. Mateo esto, Mateo aquello. Cómo sonríe, cómo juega, cómo te necesita, pero nunca hablaste del padre hasta ahora». Isabel sintió el calor subir por su cuello. «Es complicado». «No me parece complicado. Me parece que ese hombre te ama con todo su corazón, y tú lo amas a él». «Sí», Isabel admitió suavemente, «lo amo y me aterra». «¿Por qué?» «Porque ya pasé por esto. Ya creí en el amor y me equivoqué terriblemente». Doña Carmen apretó su mano. «Ese hombre era un tonto que no merecía ni tu nombre. Sebastián es diferente». «¿Cómo lo sabes?» «Porque voló 1000 kilómetros para estar contigo, porque contrató al mejor cirujano del país para una mujer que nunca había conocido, porque miro a ese niño y veo cuánto ha cambiado en solo semanas». Doña Carmen sonrió. «Ese es un hombre que sabe lo que tiene, y tiene miedo de perderte tanto como tú tienes miedo de perderlo». «Mamá, escúchame bien, mija. Cuando yo tenía tu edad, tu padre murió. Pensé que mi vida había terminado, que nunca volvería a ser feliz. Me tomó años entender que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, pero solo si somos lo suficientemente valientes para tomarlas». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabel. «¿Y si me lastiman nuevamente? ¿Y si no lo hacen? ¿Y si esta vez es real? ¿Y si dejas ir la única familia verdadera que has tenido por miedo?» Doña Carmen limpió las lágrimas de su hija. «El dolor pasado no define el futuro, mija. Tú defines tu futuro, y creo que ya sabes qué quieres». Isabel cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran. Su madre tenía razón. Había pasado 5 años castigándose por el rechazo de un hombre que no la merecía. Había construido muros tan altos que casi pierde a las personas que realmente importaban. Pero Sebastián había escalado esos muros. Mateo los había derribado. Y ahora tenía la oportunidad de algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Una segunda oportunidad al amor. Esa noche, después de acostar a Mateo, Isabel y Sebastián salieron a la terraza del apartamento. La ciudad brillaba debajo, millones de luces creando un mapa de vidas entrelazadas. «Mi madre mejoró mucho», Isabel dijo. «Los doctores dicen que en 2 semanas más puede irse a casa con cuidados mínimos. Mi hermana puede encargarse desde ahí». Sebastián se tensó apenas perceptiblemente. «¿Y tú?» «Yo...» Isabel respiró profundo. «Quiero volver a casa, con ustedes, si todavía me quieren». Sebastián la giró hacia él tan rápido que casi tropezó. «¿Si todavía te queremos?» «Isabel, no hemos hecho más que extrañarte cada segundo. Mateo pregunta por ti cada noche antes de dormir. Yo me despierto buscándote. Pensé que tal vez habías cambiado de opinión, que todo esto era demasiado complicado.
Lo único complicado fue vivir sin ti. Lo único imposible fue imaginar un futuro donde no estuvieras. Sebastián tomó su rostro. Te amo. Mateo te ama. Y queremos que vuelvas. No como niñera, como su mamá, como mi esposa, como nuestra familia. ¿Tu esposa? Sebastián sonrió nerviosamente. Sé que dije que esperaría el momento correcto. Pero el momento correcto es cuando estás segura. Y si no estás lista ahora, esperaré 1 año, 5 años, toda mi vida si es necesario. Isabel sintió algo soltarse en su pecho. Todas las cadenas del pasado, todo el miedo, toda la protección que había construido, todo se desmoronó. No quiero esperar, susurró. Ya desperdicié demasiado tiempo protegiéndome de ser feliz. Entonces sí. Quiero ser la mamá de Mateo, quiero ser tu esposa, quiero la familia que encontramos en medio del caos. Sebastián la besó con una intensidad que la dejó sin aliento. Era un beso de promesas, de futuros, de segundas oportunidades tomadas con ambas manos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo simultáneamente. Voy a hacerte tan feliz, Sebastián prometió. Ya lo haces. Cada día. 2 semanas después, doña Carmen fue dada de alta con un pronóstico excelente. La hermana de Isabel, Patricia, prometió cuidarla con devoción. Hubo lágrimas en la despedida, pero también esperanza. Visítame pronto, doña Carmen le dijo a Isabel en el aeropuerto, y trae a mi nieto y a mi yerno. Lo haré, mamá, te lo prometo. Y mija, una cosa más. ¿Sí? Gracias por ser lo suficientemente valiente, por elegir la felicidad, por recordarme que nunca es demasiado tarde para tener la familia que siempre soñamos. Doña Carmen sonrió a través de las lágrimas. Me hiciste recordar que el amor más verdadero a veces llega cuando menos lo esperamos y con las personas que menos imaginamos. En el avión de regreso, Mateo estaba dormido entre ellos. Isabel observó su rostro pacífico y luego miró a Sebastián, quien la observaba con adoración evidente. ¿En qué piensas?, él preguntó. En todo lo que cambió. Hace 1 mes estaba convencida de que mi vida era cuidar al hijo de otro, que nunca tendría familia propia. ¿Y ahora? Ahora entiendo algo que mi madre me enseñó. La familia no siempre es de sangre. A veces es de elección, de amor. De personas que te encuentran cuando estás rota y te ayudan a reconstruirte. Sebastián besó su frente. Tú me reconstruiste a mí primero. Me enseñaste que merecía una segunda oportunidad de ser padre, de ser humano. Nos salvamos mutuamente y ahora nos tenemos para siempre. Isabel miró por la ventana hacia el cielo infinito, tocando el collar que Sebastián le había dado. 3 figuras entrelazadas, un hombre, una mujer, un niño. No importaba que no compartieran sangre, no importaba cómo comenzó. Lo que importaba era cómo eligieron amarse, cómo eligieron ser familia, porque al final las mejores familias no son las que nacemos, sino las que construimos, las que elegimos, las que nos eligen de vuelta. Y mientras el avión volaba hacia casa, Isabel Moreno finalmente comprendió la verdad más profunda. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para dejar ir el dolor del pasado y abrazar el amor del presente. Nunca es demasiado tarde para permitir que tu corazón roto sane en manos de las personas correctas. Su historia no había comenzado como un cuento de hadas. Había comenzado con dolor, pérdida y paredes construidas para protegerse, pero había terminado con amor, con familia, con segundas oportunidades tomadas con valentía. Y eso, pensó Isabel mientras Mateo murmuraba «mamá» en sueños, era más mágico que cualquier cuento de hadas.